Cap 22, 23, Naruto el 10º titán choqueada, Annie miró al acorazado, retirando su brazo derecho, dejando que el árbol cayera, aplastando los restos del Uzumaki. Se mostraba sorprendida, estupefacta ante la aparición de Reiner allí, mientras hablaba con Naruto, cuando él la estaba intentando convencer de que desistiera de su lealtad para con Marley. No había esperado que su compañero apareciera y arremetiera contra el capitán del escuadrón de asalto con su forma de titán. ¿Lo habría hecho por precaución? Aún no entendía cómo ese chico sabía de ellos y de su forma cambiante. ¿Quién había sido Naruto? Estaba intrigada. Pero el muchacho ya había muerto y nada quedaba de él, nada más que un amasijo de sangre y huesos, si es que había algo de los mismos. Bajó el brazo, guardando la hoja de su anillo, viendo cómo Reiner la miraba de reojo, en su forma de titán. ¿Por qué no volvía a su forma humana? ¿Estaba preocupado por Naruto? Entonces, entre la nube de polvo, un brazo semejante al del acorazado, tomó a este del rostro, estampándolo en el suelo con fuerza, generando un inmenso temblor, levantando polvo y mandando a los animales fuera del bosque. Blindado se mostró, moviendo su brazo, lanzando un golpe contra el derribado acorazado. Annie vio como Reiner bloqueaba el golpe de aquel titán con algo de esfuerzo, dado a la colocación de ambos, uno en el suelo y el otro sobre él, intentando arrancarle la cabeza. ¿Quién? Ojos eléctricos se movieron, conectando con los grises de la muchacha y ésta ahogó un jadeo de sorpresa, comprendiendo quién era aquel titán cambiante, y por qué había sabido tanto del tema. Uzumaki Naruto era uno de ellos. Blindado reculó, bloqueando con ambos brazos, el puño directo de su adversario, dejando marcas en el suelo, movió a la derecha el cuerpo, dejando pasar el brazo del acorazado, y lo tomó con la mano izquierda, haciendo presión, moviéndose al mismo tiempo que los pies del titán acorazado dejaban el suelo y su cuerpo de 15 metros, se estrellaba contra varios árboles. Lentamente, el cabello del titán blindado se agitó cuando enderezó su cuerpo, observando cómo Reiner se levantaba, mostrando unos afilados ojos, cubriendo su boca con su armadura. Parecía decidido a pelear, y eso sacó una feroz sonrisa del titán que era Naruto. Después de todo, tanto el acorazado como el blindado, tenían similitudes en su forma física. Pero, a los ojos de Annie y Leonard, había algo del titán de ojos eléctricos, que no llegaba a comprender. Parecía más fuerte, maduro que el mismo acorazado. ¿Sería Naruto capaz de manejar libremente su poder? Aquella duda comenzó a rondar la cabeza del adolescente, viendo cómo ambos corrían, embistiéndose, generando una onda de viento que agitó ferozmente los árboles. Tapó su rostro como pudo, notando el viento golpeándola directamente, deslizándola por la rama, casi tirándola de ella. Apretó los dientes, haciendo fuerza por mantenerse en el lugar, con un ojo viendo la lucha titánica entre ambos titanes, que devastaban aquel bosque de árboles gigantes como si fueran de papel. ¿Cómo es que Naruto es un titán? ¿El fundador? ¿El de ataque? ¿Son los únicos fuera de Marley? Dudosa, Annie observó, viendo cómo Reiner asestaba un martillazo sobre la cabeza del titán que era Naruto, generando otra onda de viento, con sangre salpicando todo el suelo. Blindado había detenido el poderoso golpe, a costa de su brazo, el cual ya había empezado a regenerarse, dejando asombrada a Leonard. Alta regeneración, como yo. Blindado tomó el brazo del acorazado, pasando su cuerpo por debajo, sorprendiendo al mismo Reiner dentro de su titán, viendo que era alzado fácilmente por su adversario, y lanzado contra un árbol que se agitó por la fuerza del blindado al lanzarlo contra aquel árbol. Vapor había comenzado a salir del cuerpo del titán que era Naruto, de cada rendija de su armadura de hueso, mientras un brillo salvaje aparecía en aquellos ojos azulados, demostrando verdadero poder dirigido hacia el acorazado, el cual no pareció intimidado. ¿Por eso creía poder vencer a Marley? Se preguntó Annie, viendo cómo el Uzumaki empleaba su movilidad, desviando golpes del acorazado, devolviéndolos contra él mismo, haciéndolo retroceder varios pasos, mientras él mismo se cubría como un boxeador, pasando a la defensiva. Parecía que Reiner quisiera que su adversario se cansara, que abriera huecos en su postura de ataque, permitiéndole contraatacar contra él mismo. Parecía una batalla de resistencia, más que de poder bruto. Pero con unos segundos, Annie se dio cuenta de la calidad de los movimientos del Uzumaki. Era un guerrero experto, acostumbrado al combate más que ellos, con años de experiencia y entrenamiento junto a Marley. Allí, comprendió que Reiner estaba siendo forzado a la defensiva y que no podría contraatacar pronto.
Pero por más golpes que el blindado lanzaba, resistidos por las defensas del acorazado, el primero no se mostraba cansado y su fuerza, en vez de disminuir, parecía ir en aumento, causando daños en el acorazado con el paso de los segundos. Mordió su labio inferior, notando el sabor de la sangre, pensando si luchar o no. Tal vez. El rostro de un hombre apareció frente a ella, haciéndola temblar ligeramente, cambiando a un rostro lleno de pánico. Apretó los puños, cuando el rostro desapareció. No. Debo ayudar a Reiner, se dijo. Desplegó la hoja oculta en su anillo, dudosa, notando los envites entre Reiner y Naruto. La semilla de la duda se había implantado en ella, pero el miedo era mayor. Blindado movió su brazo, bloqueando el puño endurecido del titán hembra, saliendo disparado varios metros, sangrando, notando cómo el brazo crujió ante el golpe de su enemiga. Alzó la cabeza, bloqueando otro golpe, sintiendo como su otro brazo era aplanado por el golpe. Se movió, evadiendo el rodillazo del titán, mirándola a los ojos, a aquellos ojos grises. Agachó el cuerpo, evadiendo el golpe de Reiner, moviéndose en su contra, lanzándolo por encima de él mismo, contra Annie, viendo cómo ambos chocaban entre sí. Lentamente, sus brazos se habían recuperado, con sus eléctricos ojos azulados, puestos sobre el acorazado y el hembra, ya de pie, mirándole directamente. Abrió su boca, expulsando vapor, sorprendiendo a sus enemigos. Apretó la mandíbula, creando un fuerte chasquido que habría destrozado los tímpanos de los humanos. Reiner, Annie blindado bloqueó con sus brazos en forma de X, los golpes conjuntos del acorazado y el hembra, desplazándose hacia atrás, manteniendo los ojos puestos en ambos, entre sus mechones de cabello dorado. Afianzó los pies al suelo con fuerza, desviando la patada del hembra, pero recibiendo el envite del acorazado, reculando. Por más dura que tenía la piel el acorazado, un golpe del puño endurecido del hembra, podría lastimarlo de más. No quiero usarlo, pero debo hacerlo, se dijo Naruto, dentro del blindado, viendo cómo ambos eldianos se movían, casi sincronizados entre sí, descargando un poderoso golpe contra él, destrozándole la caja torácica, desplazándose hacia atrás. Kano, yo, evadió el gancho de Reiner, lanzando una patada contra el costado del acorazado, mandándolo contra el hembra, obligando a ambos a desplazarse hacia otro lado, aún en guardia, mirándole. Siseó como una tequera, haciendo crujir sus nudillos, haciendo que ambos enemigos se mostraran extrañados. A pesar de que nunca llegué a amarte en casi 4 años de relación, tú fuiste lo mejor de mi vida, una luz en la vasta oscuridad en la que me vi envuelto al comprender mi destino, lo que yo era y lo que debía hacer. Vapor caliente, emergió del brazo derecho del blindando, moviéndose ligeramente su piel endurecida, recordando su pasado con Kano Ackerman, aquella que lo había amado, pero a la que no supo amar de verdad, hundido en la espiral oscura que fue su vida cuando despertó su poder, su verdadero legado. Por ello, por tu amor hacia mí, debo matar a Marley cuando llegue el momento. Golpeó el suelo con la inmensa mano derecha, generando un temblor. Acorazado y hembra, no sabiendo lo que pasaba, decidieron esperar, examinando al blindado, siempre con la guardia en alto. No se esperaron lo que pasaría. Del suelo, largas, gruesas, blancas, estacas de hueso endurecido aparecieron, atravesando a los dos titanes, los cuales se mostraron realmente asombrados, llegando aquella emoción a sus enormes ojos de guerreros. Sangre caliente salpicó el suelo, de ambos titanes, los cuales en estos momentos estaban empalados, con perforaciones a lo largo de sus enormes cuerpos, mostrando las puntas de las estacas, manchadas con su sangre y piel, escurriendo a lo largo del hueso que se mostraba cristalino, endurecido como lo hacía el titán hembra. Dentro del mismo Annie estaba sorprendida, mirando lo que su adversario hizo. Blindado levantó el brazo, dejándolo a la vista, sin aquella piel reforzada, sin el hueso de su armadura. Era completamente músculo, sangrando. Era un movimiento que requería todo de él, y casi perdió el brazo. Tardaría 10 minutos en retomar su forma. Aún no controlaba todos los poderes de su titán, aunque pareciera llevar un mejor manejo que los dos que estaban enfrente. Guaara. Agónico, el rugido del titán hembra se dejó oír por todo el bosque que los rodeaban, haciendo recular levemente al blindado, mirando a su adversaria, allí empalada, gritando con agonía, no sabiendo para qué. Pisadas fuertes se oyeron. Giró la cabeza, viendo un ejército de titanes puros corriendo hacia ellos. Rechinó los dientes. ¿En serio? Ni que se la fueran a follar. Blindado desplegó una hoja de hueso en su mano izquierda, moviéndola, protegiendo su brazo derecho, generando un viento silbante, cortando las cabezas de varios de los titanes que corrían hacia él, con las bocas abiertas, salivando.
se afianzó a su posición, girando la hoja blanca, cristalina, creando viento, y la movió, lanzando un tajo en forma de media luna, partiendo a los demás titanes en dos, manchando el suelo en sangre que comenzó a evaporizarse. Movió el cuerpo, colocando la hoja entre su cuerpo y el puño del acorazado, notando la fuerza él mismo, siendo desplazado. Alzó el brazo derecho, bloqueando la patada del hembra, viendo cómo se lo arrancaban con aquel movimiento de parte de Annie. Rugió con ferocidad, empleando fuerza, deshaciéndose del acorazado, blandiendo la hoja, cortando la pierna derecha del titán hembra, derribándola. La movió, lanzándola contra el acorazado, atravesando el pecho del mismo, dejándolo clavado contra el tronco del árbol detrás del mismo, sangrando por la herida. Movió el brazo izquierdo, tomando la garganta del hembra cuando ésta intentó morder su nuca, apretando con fuerza, viendo sangre escurrir de su boca. Por instinto, blindando se hizo a un lado, a la vez que lanzaba al titán que era Annie contra el puro que lo había intentado atacar. Se desplazó, separándose del hembra, el cual se había recuperado, mirando a todo el ejército de titanes puros frente a él. Oyó algo caer al suelo y vio como Reiner caminaba, en su forma de titán, hacia él, mostrando que la herida casi se había cerrado por completo. Ambos se libraron de sus estacas de hueso endurecido. El acorazado no posee muchas más habilidades, al parecer. Pero la alta tasa de regeneración del hembra, junto a su endurecimiento y que pueda llamar a titanes, complican las cosas más de lo que tenía planeado. Llevo mucho sin usar libremente mi poder, y me veo limitado, siseó el Uzumaki, dentro del blindado, afilando la mirada. Resopló, al igual que si titán, dejando ver sus filosos dientes salvajes, emitiendo vapor cálido entre ambas mandíbulas. Aún así, puedo mantenerlos a raya, al menos hasta que Bertolt se una, si es que lo hace. El colosal solo llamaría la atención de la legión sobre nosotros, algo que dudo. Deberían estar camino de vuelta a Trost. Blindando apretó sus dientes, emitiendo vapor cálido, obligando a los titanes puros que marchaban hacia él, a retroceder. Un mango de hueso apareció entre ambos omóplatos del blindado, mientras se encorvaba hacia el frente, rugiendo. Movió el brazo derecho hacia atrás, completamente recuperado, tomando dicho mando con la inmensa mano, cerrando los dedos en torno al mismo. Tiró, sacando una inmensa espada ancha, de doble mano, siendo formada por su columna vertebral, completamente sustituida a los pocos segundos. Y, sin pensarlo demasiado, la balanceó, dando 2 pasos al frente, destrozando a los titanes puros frente a él, con humo blanco escapando de su puño izquierdo, moviéndolo tras el tajo que destrozó el bosque, golpeando al último de aquel ejército de titanes invocados por el titán hembra, mirando a ambos, los cuales estaban parados, mirándole. No era demasiado perceptible, pero se pudo ver la sorpresa en ambos titanes, los cuales parecieron recular ligeramente, con su defensa en alto, dispuestos a pelear contra él con todo. Mandoble se movió, alzándose sobre la cabeza del blindado, goteando sangre al suelo. Y bajó cuando él mismo blindándolo decidió, creando una inmensa franja en el suelo, formando un terremoto que casi llegó a los distritos, levantando polvo, asustando a toda la fauna existente, en ese y otros bosques cercanos. Hembra y acorazado, bajaron sus brazos, viendo entre el polvo, como el blindado caminaba, emitiendo vapor, con el inmenso mandoble en su mano, con restos de tierra y hierba en el filo de la misma. Ojos eléctricos, miraron a ambos titanes, obligándolos a alzar sus defensas, listos para el siguiente asalto. Sin mostrar temor por la desventaja numérica, blindando se lanzó, moviendo la hoja contra el acorazado, esperando ver cómo le rebanaba la cabeza. Evadió el puño del hebra, viendo cómo este se movía, situándose detrás de él. Blindado colocó la espada frente a él, bloqueando el puño endurecido del titán hembra, desplazándose hacia atrás por el poderoso golpe, viendo grietas en su hoja. Afilados, los ojos eléctricos mostraron la voluntad de un guerrero. K-23 silbando, la hoja de hueso reforzado cortó el aire, generando una discordancia, enviando el sonido silbante a los oídos de los enemigos. Titán acorazado se movió, bloqueando, o intentándolo, la hoja de su adversario, recibiendo el tajo en todo el antebrazo izquierdo, viendo como el resto del brazo, desde el codo para abajo, era cercenado de su cuerpo limpiamente con aquel simple movimiento. Se movió, pisando fuerte, lanzando un golpe con su hombro derecho contra su adversario, encontrándose con la hoja puesta de plano contra él, chocando, generando un eco por todo el bosque. El titán blindado dio un paso hacia atrás, dejando que el acorazado cayera hacia el frente, recibiendo un golpe de la rodilla del primero, quedando con su rostro sangrante, destrozado.
Se movió, tomando con la mano izquierda, la nuca de su enemigo, estampando al mismo contra uno de aquellos gigantes árboles, con el mandoble de hueso sobre su hombro. Se giró, bloqueando la patada del titán hembra, desplazándose unos metros. Ladeó el cuerpo, dejando pasar el puño del mismo, moviendo la inmensa espada sobre su cabeza, dispuesto a cortar el brazo de su enemiga. Gruñó cuando el acorazado lo empujó, fallando en el tajo descendente, trastabillando hacia adelante. Lanzó la espada como si fuera un boomerang, golpeando en el torso del rubio platino, incrustándolo nuevamente contra uno de los árboles. Se desplazó, dispuesto a tomar el mango de su hoja blanca y despedazar al acorazado con un par de movimientos. Ágil, movió el brazo izquierdo, bloqueando el jab del titán hembra, mostrando un puño cristalizado, poderoso, dándole de lleno en el antebrazo. Apretó la mandíbula, evadiendo al mismo tiempo el segundo jab de su adversaria, dando un par de traspiés hacia atrás, con el brazo derecho alto, para bloquear a su enemiga. Lo movió, desviando la pierna de la misma, haciéndola pasar por su lado. Tiró de ella, lanzándole un gancho que destrozó la quijada del hembra, derribándolo, mientras vapor escapaba de su cuerpo, caliente. Blindado soltó un rugido al cielo, lanzando un pisotón sobre el torso del hembra, mostrando sus dientes, dejando que saliva cayera sobre su enemiga, mientras los ojos eléctricos se concentraban en los grises de su enemiga. Pareció sonreír, mientras movió el brazo izquierdo, dispuesto a tomar el rostro de su enemiga. Recibió, de lleno, su propio mandoble de hueso, escupiendo sangre, notando cómo lo había cortado a la mitad, junto al brazo. La enorme espada quedó incrustada en el árbol al otro lado, mientras él caía, viendo la parte inferior de su cuerpo, cercenada, goteando sangre. Acorazado se mostró sobre él, emitiendo un ligero vapor entre las dos mandíbulas, cuando abrió su boca, dispuesto a morder al blindado. Reiner Braun estaba dispuesto a deshacerse de su enemigo, allí mismo, tomarlo entre los dientes y obtener su poder. Anye, dentro del hembra, miró como su compañero de los guerreros. No quería ver morir al Uzumaki, pero él mismo se lo había buscado, cuando decidió enfrentarlos. Solo les quedaba ver de dónde procedía su titán, si era uno de los 9, porque se asemejaba demasiado al acorazado, como para ser una mera coincidencia. No era normal el poder de aquel titán tan extraño que poseía el Uzumaki y, desde luego, no había registros de él. Abrió los ojos, cuando estacas de hueso, largas, delgadas, atravesaron al acorazado, deteniendo sus movimientos por completo. Con vapor rodeándolo, en unos segundos, el blindado estaba de pie, moviendo su brazo derecho, asestando un jab contra el mentón del acorazado, arrancándolo de las estacas de hueso, mandándolo contra otro de los árboles gigantes, de los que quedaban, tras la inmensa batalla. El hembra se abalanzó, cargando contra el blindado, asestándole un gancho, intentando destrozarle la cabeza. Blindando bloqueó el golpe, dejando que Anye rompiera su brazo izquierdo, mientras el derecho se movía, asestando un crochet contra el rostro del hembra, destrozándole la mandíbula inferior, dejándola suelta en su rostro, goteando sangre lentamente. Pisando fuerte, blindado asestó varios rodillazos contra el desprotegido rostro del hembra, viendo cómo lo destrozaba. La alzó sobre él, moviéndola, encarando al acorazado, y la lanzó contra este, enviando a ambos al suelo. Se giró, encarando la espada de hueso incrustada en el árbol a unos metros de él. Disparó el brazo, tomando el mango de la misma, y la desincrustó, lanzando un tajo contra el titán de pelo rubio, mandándole un golpe que rebanó ambas manos del mismo. Alzó la pierna y pateó a este, derribándolo con el golpe, mientras el otro titán corría hacia él, con el cuerpo ligeramente endurecido. Blindando expulsó vapor de su boca y, rugiendo como una bestia sin control, descargó un poderoso tajo descendente, dispuesto a cortar en dos al hembra. Anye abrió los ojos, intensificando su endurecimiento, pero aquella defensa fue en vano. La espada la dio, cortándola a la mitad completamente, destrozando su endurecimiento, creando dos mitades casi simétricas, dejándolas unidas solo por un fino hilo. Si la chica no hubiera saltado en el último segundo, aquel tajo la habría cortado a ella también. Reiner. El acorazado se giró hacia la voz apremiante, viendo a la leonard sobre una rama, con ligeras gotas de sudor escurriendo por su rostro. Había usado 2 veces su forma de titán, y a pesar de que podía transformarse más veces que cualquiera en un día, la segunda vez fue demasiado exigente, enfrentando al Uzumaki allí presente, en su forma de titán. Debemos hacer algo. Nos está acorralando. Reiner giró su cabeza de titán, encarando al blindado. Este caminaba lentamente, emitiendo fuertes vibraciones con cada pisada.
La enorme espada de hueso vertebral estaba apoyada en su hombro, goteando sangre. Parecía haber obtenido el color de la misma, de tantas heridas que había causado. Annie lleva razón. Naruto con su forma de titán, no está derrotando él solo, contra nosotros dos. Annie es mejor guerrera que yo, más peleadora y él la ha vencido, llevándola al límite de su resistencia. ¿Cuánto durará su transformación? No debe de quedarle demasiada resistencia, se dijo el rubio, dentro de su transformación, dando un par de pasos hacia el frente, mirando al blindado. La espada, nuevamente, cortó el aire, moviéndose contra el acorazado. Este evadió la enorme espada, corriendo hacia el blindado, cargando un golpe poderoso. Pero la espada se movió, dispuesto a cortar al acorazado de arriba a abajo, verticalmente. Annie Leonard disparó los cables, desplazándose entre los árboles, desenvainando ambas cuchillas. Quedó sobre el blindado, viendo cómo este lanzaba la hoja contra el acorazado. Se dejó caer, impulsándose con los tanques de gas, lanzando un tajo hacia abajo, poderoso, cortando el viento. Abrió los ojos cuando pudo cortar la nuca del titán, mientras la hoja de hueso a su vez, cortaba al acorazado en dos. Tenía la oportunidad de tomar al Uzumaki. Se movió sobre los hombros del mismo, mirando a dónde debería estar el rubio de ojos azules. Evadió un puñetazo del mismo, viendo cómo cables salían disparados, y el chico salía despedido hacia arriba, abandonando su cuerpo, desplazándose hacia las ramas de los árboles, quedando sobre una alta, mirando hacia el acorazado y Annie Leonard. Gruesas gotas de sudor escurrían por su rostro, mientras sus ojos se movían de la chica hacia el acorazado. Annie miró hacia arriba, mientras el inerte cuerpo del blindado caía hacia el frente, creando una fuerte vibración cuando chocó contra el suelo, levantando algo de polvo. Acorazado bajó el brazo, y la chica saltó sobre la mano del mismo, aún mirando a Uzumaki. Frunció el ceño, mirándole directamente a los orbes azules, recibiendo como respuesta una mirada en calma, con sudor escurriendo por su rostro, goteando al suelo lentamente, gota a gota, mientras su respiración estaba ligeramente agitada. Tanto Annie como Reiner se dieron cuenta de que había forzado a mantener su forma de titán con su propia fuerza de voluntad. No entendían cómo seguía vivo. Se veía un rostro demacrado, con las marcas de titán en él, con la piel mucho más pálida que hacía varios minutos antes, cuando el capitán usó su forma de titán para enfrentarlos. Se nota que los marleyanos estáis acostumbrados a pelear usando solamente vuestra forma de titán despectivamente, Naruto habló, lanzando la puya contra ambos jóvenes, uno usando su transformación, mientras la otra, mantenía sus ojos sobre el muchacho allí de pie, mirándolo directamente a los ojos. Hizo crujir su cuello con un movimiento, resoplando. Movió sus manos, sacando la camiseta blanca que usaba, completamente sudada, tirándola al suelo con un simple tiro. Su pelo se pegaba a su frente, empapado completamente en sudor. Removió un par de cabellos, dejando ver su ojo derecho completamente, posado únicamente en la chica sobre la palma del titán. Mostró los dientes al contraer los labios, formando una débil sonrisa. Naruto, Annie asintió débilmente, dejando oír crujidos por toda su espalda. La chica se dio cuenta de que por todo el torso del Uzumaki, escurrían gotas de sudor, empapando sus pantalones oscuros. ¿Cómo tienes un titán? Siseó la muchacha, afilando la mirada dirigida al muchacho. Este no se molestó ante el tono grueso que la chica usó, mirándolo directamente, achicando sus ojos. Arrugas se formaron en su rostro blanco, mientras con el viento, mechones de su cabello rubio azotaban sus mejillas blancas. No eres de Marley. Lo sé, murmuró el Uzumaki como respuesta, manteniendo la totalidad de su calma, respirando relajadamente, con la mente en calma. Removió las cuchillas, mirando hacia donde descansaba su katana, la que había dejado caer antes de pelear contra Annie en primera instancia, para luego enfrentar al dúo de los guerreros. Pero no necesariamente necesito ser de Marley para tener un titán conmigo. Pero solo hay 9. Esto es una locura. Gritó la muchacha, vociferando, espantando a los pocos pájaros que se habían decidido a desplazarse nuevamente al bosque, una vez los titanes decidieron dejar de pelear. No necesariamente, replicó Uzumaki, moviendo los hombros con un simple tirón, haciendo crujir por completo su espalda, llegando el sonido a los oídos de Leonard. Creyó imposible aquel sonido de crujidos. Esto, Naruto se deslizó entre las ramas, tomando ambos mangos de las cuchillas, apareciendo al frente de Annie con una velocidad superior a un humano normal, deslizando las manos por las empuñaduras, dispuesto a cortarla.
Una inmensa mano apareció, protegiendo a la sorprendida rubia, cuando las hojas cayeron, chocando contra la piel endurecida del titán acorazado, quedando destrozadas. Uzumaki se movió hacia atrás, cambiando las hojas, mirando al titán, que le devolvía una mirada amenazante. Naruto sabía que no se habían esperado ese movimiento furtivo de su parte, cuando Annie estaba procesando sus palabras. Pero lo había hecho, sorprendiendo a ambos eldianos convertidos en marleyanos, obligando al titán a moverse, protegiendo a la muchacha. Giró en el aire, tomando su katana perdida. Sé muchas cosas, de los titanes y de Marley, declaró el Uzumaki, tomando el mango de su arma, de aquella que había estado en el clan Uzumaki por siglos, incluso antes de que las murallas fueran formadas en Paradis. Tengo pergaminos que derrocarían el gobierno de tu país, que os darían la libertad si fuera necesario. Aquello llegó a los oídos de Annie y Leonard, mostrando los ojos abiertos por el asombro, dejando que las palabras melosas, dulces del Uzumaki, se introdujeran en sus oídos lentamente, llegando a su mente. Pero las desechó a lo más profundo, guardándolas en lo oscuro y frío de su mente, mirando al adolescente con ojos oscuros por la ira. «Cállate», rugió la muchacha, dando un paso al frente, encarando directamente al rubio de ojos zafiro, mostrando un rostro iracundo, lleno de ira. «No sabes nada, no conoces nada. Has vivido en Paradis por años». «Pero provengo del clan», declaró el chico, no mostrándose intimidado, recordando quién era Annie y Leonard en ese mundo, en ese momento, y lo que debería hacer para cumplir aquello que su padre pactó. Había muchos secretos en su familia, así como secretos que lo ligaban a Leonard y Reis. Aceptó el destino que se le mostró, y seguiría el camino que se estaba formando delante de él, con tal de proteger a los eldianos de la plaga marleyana. «Créeme, Annie. No sabes ni el 10% de la verdad. Marley oculta más de lo que cuenta». La muchacha soltó un gruñido entre dientes, mirando directamente a los ojos del Uzumaki, mientras la respiración del acorazado se oía. «Basta de tus palabras dulces, Uzumaki», siseó la chica, mostrando nuevamente el anillo en su dedo, dejando a la vista del chico la hoja oculta, viendo las intenciones de la adolescente. «Si no podemos matarte siendo nuestros», lentamente fue cerrando la mano. «Ellos te matarán». Naruto saltó lejos, viendo cómo el titán hembra se formaba en la misma mano del acorazado, quedando al frente, delante de los ojos de Naruto, que soltó un resoplido de molestia, moviéndose hacia atrás con un par de pasos, viendo cómo los grises ojos del mismo titán se enfocaban en él. «Mierda». Gruaa. Soltó un par de maldiciones más, tapando sus oídos cuando aquel grito resonó en el cielo, envolviéndolo. Cerró incluso los ojos, apretando con fuerza sus orejas, intentando que aquel estridente sonido no llegara a lo profundo de su ser. Abrió los ojos, entre sus dedos, viendo cómo titanes habían aparecido, moviéndose ferozmente hacia él, mientras el titán acorazado y el hembra se habían marchado, dejándole allí, junto a aquellos humanoides. Parecía que querían su muerte, que dejarlo solo acabaría con él. Deslizó la pierna hacia atrás, moviendo la mano por el mango de su katana, aquella que llevaba generaciones en su familia. Respiró calmado, cuando sangre salpicaba su cuerpo, todo titán muerto, evaporándose. Habían cometido un grave error. Uzumaki Naruto era un guerrero, llevaba la voluntad del guerrero en la sangre, bajo su piel. No se percató de la inmensa sombra que caía sobre él, con las fauces abiertas. Cap 24 Naruto, el 10º titán Armin Arlet, caminaba por pasillos empedrados, notando el calor de las leves llamas prendidas en las antorchas, golpeando su rostro ligeramente redondeado enmarcada con el cabello rubio, que caía hasta sus hombros, nada más largo. Ojos claros, azules, mostraban la lucha interna que el chico, miembro de la legión como indicaban sus ropas, parecía tener. Preocupación, ansiedad sustituyeron a la lucha en aquellos ojos. ¿Cómo fue posible que el acorazado y ese nuevo titán hubieran encontrado a Eren? Aquella pregunta que bailaba por su mente, continuamente, sería ya que levantaría ampollas dentro de los soldados. Solamente los miembros de la legión misma podrían saber dónde estaba situado su compañero, reduciendo el cerco a los casi 300 que eran. Pero si exactamente querían reducir el mismo cero, solamente Erwin Smith y Levi Ackerman podrían ser tachados de culpables. Eran los únicos que sabían dónde estaba el chico durante la misión, y estaban completamente descartados. Nada más sus rostros estuvieron en su mente. Erwin Smith y Levi Ackerman estaban lejos de ser titanes cambiantes y traidores a su causa. Entonces, ¿quiénes podrían ser? Meneó la cabeza, bajándola lentamente, con el eco de sus pasos resonando en aquel pasillo continuamente, como su única compañía en aquel lugar, mientras llegaba a la reunión con los demás. Ahí estaba.
Había, por un pequeño recuerdo, descubierto al menos a uno de ellos, a quien los había forzado a retroceder y perder gente como Naruto. Y ella estaba viva, demasiado. Había vuelto a su puesto como policía militar y fue la única en comportarse extraño cuando comenzaron a revisar los equipos de maniobras tridimensionales. Usó uno que no era el suyo. Fue de Marco. Lo recordaba perfectamente, como tanto el mismo Marco como él, trabajaron en aquel equipo, modificándolo ligeramente. Y ella lo había usado. Lo había descubierto cuando lo mostró, sentada a su lado, en la revisión. Si eso es verdad, ¿quién podría ser el acorazado? Se dijo el rubio, no dándose cuenta que dos figuras se habían situado a ambos costados del muchacho. Armin se sobresaltó al oír la voz a su derecha, sintiendo a los segundos una mano sobre su hombro, girando la cabeza, encontrándose con los ojos verdes de su amigo. ¿Estás bien? Pareces estar espaciando. ¿Sí? Tragó saliva. Meneó la cabeza un par de veces, desvaneciendo las dudas, el malestar que lo había puesto nervioso al contestar la pregunta de Eren. El castaño mostró un ligero fruncimiento de sus cejas, apartando la mano del hombro del rubio. Solamente estaba pensando, Eren. No es problema. ¿Seguro? Te veías algo pálido, declaró, dudoso, el castaño. Se había preocupado cuando lo vieron caminando, con su mente claramente en otro lado, pensando en alguna otra cosa. Ese sí, murmuró el muchacho, deseando que el interrogatorio por parte de su amigo de la infancia cesara. Quería hablar con el comandante lo antes posible, y evitar que los posibles aliados del titán hembra se movilizaran allí dentro, preparándose para volver a intentar tomar a Eren, como había intentado hacer ella, introduciendo a Eren en su boca. Si no hubiera sido por Levi y Mikasa, ahora mismo el muchacho estaría algo lejos, secuestrado por el enemigo y no sabiendo por qué exactamente. Si aprovechaban que ella no sabía que la habían descubierto, podrían retenerla y usarla para descubrir quiénes eran el acorazado y el colosal. Con esa información, podrían finalmente evitar más muertes. Solamente estaba el problema del nuevo juicio, impuesto por el juzgado cuando fracasaron en la misión, obteniendo diversas bajas, además de la lesión de Levi, la muerte de varios soldados y la desaparición, seguramente muerte, de uno de los soldados más poderosos después de la Kerman, Uzumaki Naruto. El capitán, anteriormente de la guarnición, había desaparecido tras quedar atrás, peleando él solo contra la titán hembra, quien iba tras Eren, dándoles tiempo a Levi y Mikasa de huir con el joven Jaeger. Armin apreciaba a Uzumaki más que ningún otro recluta. Él y Mikasa habían logrado mantenerlos a salvo con su enorme habilidad durante el ataque a Trost. Incluso el equipo del chico, el llamado escuadrón de asalto, había sido un plus cuando tuvieron que pelear en el distrito, intentando detener a todos aquellos titanes, evitar que avanzaran más adelante. Lamentaba mucho su muerte, pero llevaban, al menos, una semana esperando a ver si aparecía, él y otros soldados más que se habían perdido durante la batalla. Nadie apareció, por más que esperaron. Y nadie aparecería. Todos aquellos que no volvieran cuando lo hizo el ejército, no volverían por más que esperaran. Todos los que no cruzaran las puertas, habían perecido en batalla. Algo doloroso que muchos habían aceptado con resignación, centrados ahora en soportar un nuevo juicio, esta vez recayendo sobre su comandante y el propio Eren, a quien removerían, probablemente, a la policía militar. ¿Seguro? Monótona, la voz de Mikasa entró en la cabeza de Armin, haciéndole volver a la realidad. Parpadeó un par de veces, mirando a su amiga ahora. Aunque no lo pareciera, por su rostro siempre duro, ajeno a los sentimientos, levemente la preocupación había aflorado por unos segundos en los grises ojos de la morena. Si más calmado, Armin intentó parecer seguro de su respuesta, mirando ahora a la puerta que tenía enfrente, donde el comandante y sus capitanes, lo estarían esperando. Había conseguido una reunión, a pesar del poco tiempo que quedaba para el juicio donde todo se decidiría. Golpeó un poco la puerta con los nudillos, notando lo rugoso de la madera frente a él. A los segundos, con un leve crujido, la misma se abrió, mostrando el estoico rostro de Levi Ackerman. Uzumaki Naruto jadeó, escutiendo a un lado algo de sangre que había acabado en su garganta cuando aquel titán se había abalanzado sobre él, sorpresivamente, casi devorándolo con aquella enorme boca que se gastaba. Había olido su aliento, una combinación de entrañas y muerte que lo había golpeado. Dejó caer el equipo tridimensional al suelo, lleno de arañazos, marcas por los audaces movimientos que se había visto obligado a ejecutar cuando enfrentó a todos esos titanes traídos por Anie. Se maldecía a sí mismo por no haberse percatado de sus habilidades, por haber subestimados a los marleyanos. Se maldecía por ello, se odiaba por ello.
Había perdido una importante oportunidad de tomar lo necesario, alejar 2 titanes de Marley. Dejó caer las cuchillas, caminando pesadamente, deshaciéndose de los tirantes con un movimiento, deshaciendo el agarre del equipo de maniobras tridimensionales completamente, dejándolo detrás de sí. Tomó el mango de la katana tirando de ella, moviéndola junto a su vaina, atándola sobre su espalda, dejando que el mango mismo sobresaliera sobre su hombro derecho. Removió unos mechones de cabello, sucios, manchados de sangre y barro, apartándolo de su rostro, dejando ver unos ojos azules, ligeramente apagados por el remordimiento, por el dolor de la pérdida. Ante el mero recuerdo, simplemente apretó los dientes, marcando las venas de su cuello, mostrando una oscura mirada, más apagada, llena de oscuridad misma. Entonces una voz femenina se dejó oír, trayendo de nuevo la atención de Uzumaki al presente. ¿Funcionó? Suspiró, irguiéndose completamente, aún quedando ligeramente encorvado, como si algo recayera solamente sobre sus hombros con fuerza, mandándolo hacia abajo. Si sacó una vial con sangre oscura, casi negra y burbujeante. Lo movió entre los dedos, girando completamente el cuerpo, mirando unos ojos grises claros en un rostro blanco, enmarcado por el cabello liso, negro, colocado en una trenza, llegando hasta la mitad de su espalda. Se la veía cansada, más que al rubio. Lamento que tuvieras que tomarlo, Kano. Kano Ackerman negó con la cabeza levemente, caminando hacia su amante y capitán, arrebatando el vial de sangre de la mano del rubio, mostrando una leve sonrisa. Detrás de la Ackerman, los rostros de Neville Brown y Ena Black se podían ver completos, visibles a los ojos del capitán. Este solamente devolvió la sonrisa a Kano, dejando caer su cabeza, mientras la muchacha envolvía sus brazos alrededor del muchacho. Se sentía tan real, que dolía. Era necesario, Naruto, declaró la morena, sonando lejana, como si no estuviera allí. Como si su cuerpo estuviera a miles de kilómetros, llegando a sus oídos apenas un eco audible. Todo por el bien del mundo mismo, Naruto. Uzumaki Naruto jadeó levemente, no conteniendo nada, soltando gruesas lágrimas que escurrían por su rostro, empapando la chaqueta de la muchacha. Kano solamente reforzó su abrazo, apretando al ojiazul más cerca de ella, sonriendo ampliamente, no dejando que el chico se separara de ella. Aunque este ni se lo pensaría, apretando con fuerza a su vez, a la muchacha, como si se fuera a marchar si la dejaba ir, si la soltaba, desapareciendo frente a él como si solamente fuera un sueño. Pero, os obligué a beber antes de todo, siseó el Uzumaki, llorando fuertemente, ganándose una mirada calmada de Neville y otra de comprensión por parte de Ena, mientras Kano seguía abrazando a su amante, dejándole que se desahogara sobre su hombro. Les había dado su sangre, la que procedía de Ymir. Ellos aceptaron, sabiendo que podrían ser titanes por 24 horas. Y aunque dieron su consentimiento, lo notó forzado, como si los obligara. Pero nunca quiso perderlos, que murieran en aquella batalla. Era su medio de seguridad, su as bajo la manga. Y dolía en lo más a fondo de su ser. Aceptamos, Naruto, declaró la pelirroja, removiendo su cabello con su mano, enredando uno de los gruesos mechones en su dedo, mostrando una sonrisa calmada, dejando a la vista sus dientes blancos en un rostro calmado, relajado, pero con la preocupación presente. Conocía bastante a Naruto, como para saber que realmente estaba sufriendo por lo que habían hecho. No debes castigarte por ello. Pero, Naruto Kano cortó al que había sido su novio, separándose ligeramente del muchacho, mostrándole un rostro ahora serio, apretando el agarre sobre los hombros del Uzumaki, obligándolo a mirarla. Lo hablamos. No nos obligaste. Nosotros aceptamos beber tu sangre, que el poder de Ymir recorriera nuestro cuerpo, dentro de nuestras venas, bombeando por nuestro sistema. No eres el culpable. Gracias a ti, sobrevivimos al acorazado, aunque tuvimos que ser titanes por 24 horas, algo no demasiado importante si ves que logramos seguir vivos y poder avanzar con el plan, tu plan. Uzumaki Naruto, eres el portador del 10º titán, el único capaz de parar los planes de Marley sobre nuestra gente. El único capaz de detener a los titanes cambiantes del lado de nuestros enemigos. No debes mortificarte por algo demasiado insignificante, por favor. Uzumaki chasqueó la lengua, conteniendo un sollozo. Gracias, Kano, susurró el chico, deshaciendo el abrazo, girando sobre sus talones, dando la espalda a la muchacha, no viendo la sonrisa sobre el rostro de la misma. La chica había movido las manos, entrelazándolas frente a ella, mientras con sus ojos N dejaba de ver la espalda del muchacho, brillando ligeramente. ¿Dónde iréis ahora?
al distrito norte de la Muralla María, donde todo es nueve y frío extremo y nadie quiere ir allí, declaró Neville, mirando al que había sido su capitán, con una leve muestra de respeto y comprensión. Soltó un leve bufido, saltando desde el tocón de un árbol, tomando su capa granate, moviéndola sobre él. Espero, puedas solucionar todo, Naruto. Uzumaki no contestó, mirando hacia el cielo, dejando que el viento, frío, lo golpeara. Sentía la tormenta en el ambiente. Pronto, una enorme tormenta arreciaría sobre Paradis. Movió las fosas nasales, notando la humedad en el ambiente. Deberíais marcharos ya. Va a llover, y fuerte, declaró el capitán, girando levemente la cabeza, colocándola del perfil derecho, dejando ver su ojo azulado. Mostraba una leve sonrisa, triste, apagada. ¿Ni siquiera te despedirás de nosotros? Ni siquiera deberíais haber esperado para despedirme, declaró el muchacho, ya girado completamente. Rascó su nuca con una mano, aún sonriendo tristemente. Os arriesgasteis a que os vieran, y perdernos como te manchas de sangre, peleando contra los titanes usando esa bella katana de tu familia. Ronroneó la pelirroja, mostrando aquella sonrisa traviesa que tanto usaba con todo el mundo, pero mandándola felizmente hacia Naruto, el cual no tenía problema alguno en devolvérsela, al menos antes de todo aquello. Tan sádica como siempre, Ena, declaró el chico, encogiéndose de hombros. Suspiró calmado, algo más relajado. Ahora, marchaos. No quiero seguir aquí. Ya sabéis qué hacer. No dijo nada más, soltando un gemido cuando los brazos de Kano volvieron a rodearlo con una ligera fuerza, apretándolo contra ella nuevamente, enterrando su rostro contra el pecho del que había sido su novio por casi 4 años. Sería la última vez que se verían. Cuidante, Naruto, el rubio sonrió, besando la cabeza de la morena, apretándola levemente, sintiendo como suspiraba, encogiéndose. Vosotros también,